En la receta médica de la Z, miércoles cardiourológico. Exactamente, ya. Doctora Mildred. Bien, pues vamos a empezar con nuestro querido doctor Pichardo. Doctor, usted fue el investigador principal de los estudios EFRICAR 1 y EFRICAR 2, que es el estudio de los factores de riesgo de República Dominicana. Unos estudios interesantísimos, por lo demás no realizado en toda América Latina. Nosotros somos de los pocos países y lógicamente queremos saber qué le motivó y qué encontramos como factor de riesgo en los dominicanos y si hubo alguna diferencia entre nosotras las mujeres y los hombres. Sí, bueno, básicamente el interés se debe a que desde mi comienzo de mi formación en República Dominicana y como médico simple, siempre me interesó la investigación y de alguna manera, como estuve siempre en sitios de vanguardia, que aunque no tenía muchos recursos, pero la investigación era una de mis principales necesidades de cubrir, hasta que finalmente, después que vine de Praga, Eslovaquia, después de hacer cardiología, que terminé en el instituto, una parte porque yo no había hecho congénitos. Donde el hospital que estaba era adulto, no tenía congénitos, y en el instituto se veían congénitos a montones. La época en que el doctor Mateo hacía cardiología congénita en el infantil, iban al instituto, pero cuando nos mudamos a Los Ríos, entonces comenzó un doble proceso que tenía que ver con la construcción del instituto, al mismo tiempo que uno tenía que trabajar. Pero a pesar de todo, logramos, hice un grupo bastante homogéneo de ustedes, la mayoría de ustedes que cooperaban, y formamos un grupo que hicimos bastante de trabajo de campo, de investigación epidemiológica básicamente, porque usted no puede estar pensando en aparatos complicados, sino a lo más simple, tomar presión, para hacerlo como metodología. Entonces, pues comenzamos a hacer los estudios EFRICAR, le pusimos, en base a las siglas de estudios Factores de riesgo cardiovasculares en República Dominicana, y con una cantidad más pequeña, y terminamos con una cantidad bastante grande de 4.376 pacientes, que es una casuística que ningún país latinoamericano ha tenido un estudio de campo de factores de riesgo cardiovasculares de esa envergadura, y con toda la de la ley, un grupo grande de multidisciplinarios donde intervenía las sociedades amigas de endocrinología, el doctor Escaño, la presidenta de la sociedad de endocrinología del momento, residentes. Era un equipo que inclusive viajaba al interior. Yo llegué a ir a varias ciudades. A veces viajábamos todas las semanas. Cierto. Y nos pasamos durante 4, 5, 6 meses trabajando en este estudio, sobre todo en el estudio grande, el estudio final más grande de 4.000 y pico de pacientes. Y siempre fue constante que aquí se sabía que la hipertensión era lo más frecuente, y exactamente así fue. ¿Qué porcentaje de arroz? Bueno, todos los estudios EFRICAR, principalmente el último EFRICAR de 4.000 y pico de pacientes, fue un 35% globalmente hablando. Bien alto. 35% de presencia de la hipertensión en la población, con un detalle que a mí siempre me llamó la atención, y es que 20 años atrás, la poca investigación que se hacía demostraba que en pequeñas series la presencia de hipertensión en la población generalmente andaba por un 10%. Usted se recuerda en sus comienzos que era así, ¿verdad? Los antiguos compañeros que habían hecho alguna, por lo menos, chequeo de consultorio, publicaciones, etcétera. Y lo interesante del asunto es que
solamente en los pacientes, digamos, jóvenes, la juventud, los pacientes entre 15 y los 30 años, ya entre los 15 y los 30 años encontramos más de un 12% de hipertensión. En jóvenes. 15 a 30 años. Sí, en jóvenes. Y eso está presente y eso está al lado de nosotros. Y eso lo vemos cada día en la consulta. Claro. Un muchacho que hace pesa, que hace ejercicio. Muchos se cuidan, muchos lo hacen bien equilibrado, tienen buenos entrenadores. Y los ejercicios que hacen y el plan que han seguido para sostenerse y para desarrollarse es adecuado. Pero hay otros que toman anabólicos, toman sustancias, no se cuidan exactamente en términos de la sal, en términos de los factores de riesgo, y que usted encuentre entre los 15 y los 30 años un 12%, lo que era antes el porcentaje total de hipertensión. Sí. De modo que esa es de las cosas que más nos llamó la atención. Pero y así otras cosas, pero la mujer también, en los estudios de Fricar, demostró que la mujer estaba presente casi igual que el hombre. Igual, no hubo diferencia. No hubo prácticamente. En ningún factor de riesgo. Bueno, yo diría que posiblemente lípidos. en la cifra de colesterol, Ajá. cifra de colesterol y de diabetes, el hombre estuvo ligeramente por encima de la mujer, pero prácticamente la mujer en el campo. Una cosa es decirse que nosotros nos cuidamos de tener una muestra representativa de la ciudad y del campo. O sea, hacíamos Evitar el sesgo, no hubo sesgo. bueno, siempre hay sesgo, pero nosotros lo hicimos lo menos posible. Tomamos la obesidad como que había el aumento de masa corporal y la obesidad, que te había dado un 32% en el Fricar 1. Entonces eso lo tomamos como punto de partida para calcular la muestra a nivel epidemiológico, a nivel estadístico. ¿Y cuánto dio Efricar 2? Obesidad. La obesidad, estamos hablando de 30-40%. Pues mucho. Es mucho. Y si usted mete la obesidad de la cintura, o sea, el ancho de la cintura solamente como Sí. obesidad visceral, llegamos casi a un 60% de la población. O sea que los dominicanos somos barrigones. El dominicano es barrigón. Me gustaría saber, muy interesante esto sobre este estudio. ¿En qué periodo fue que se hizo, doctor? Para saber si El estudio grande de 4,000 y pico de pacientes se hizo en el 2012. 2012. Pasamos 6 meses prácticamente viajando al interior. Los fines de semana. Casi todos los fines de semana íbamos a una provincia y se veía una proporción adecuada, calculada epidemiológicamente, en pacientes urbanos y en pacientes, una parte que venía siendo un 15% de población rural, una muestra rural. Sí. Por supuesto, la diferencia fue significativa entre ambas poblaciones. Claro. Es decir, la gente de la ciudad tenía más hipertensión, tenía más factores. Lógico. Colesterol elevado, glicemia. La glicemia como gran factor, porque hoy en día es uno de los principales factores de riesgo cardiovasculares. La glicemia fue de un 9.9%, aunque en el primer estudio de Fricar fue cerca de 6%. O sea que aumentó un 9%. 9% de la población. Mucho. Parece que uno tiene la impresión que por ahí es que anda, un 10, inclusive posiblemente más. Sí. Hay diferencias o hay opiniones controvertidas entre los endocrinólogos que no realmente. Había un endocrinólogo en el grupo, el doctor Escaño, que viajó junto con nosotros. O sea, estaban los principales sectores de los factores de riesgo cardiovasculares, o sea, que estaban todos los estratos planteados allí en la comisión que trabajaba. Era un grupo enorme de 20, 25 personas que nos trasladábamos y que
gracias a Dios, de alguna manera tuvimos por diferentes vías, el instituto no tenía fondos para eso, pero eso fue cubierto en su gran parte, un 80%, en los comienzos de SENASA. Ah, qué bien. Doctor, SENASA siempre ha sido muy contributiva a nivel de la investigación. Adelante, usted ha dicho algo muy importante, doctor, que me ha... Bueno, es un dato que yo no lo conocía. Me imagino que gran parte de la población, o la mayoría, tampoco lo conoce. Y muchos profesionales de la medicina. Cuando usted habla de que tenemos, o en ese estudio que ustedes realizaron, un 10% un 10% de hipertensión en pacientes entre los 18 y 30 años de edad, es un porcentaje que yo creo que es alto. Es alto. Y entonces me preocupa porque hay una alta incidencia en lo que es la obesidad, en lo que son los hábitos tóxicos en la población joven, hablando específicamente del consumo de juca, del cigarrillo, del alcohol. Entonces, es desde su punto de vista, en la situación que está pasando el mundo actualmente, ¿usted considera, usted cree, así, vamos a decir, sin una base científica como la que ustedes tienen, que en este momento ha aumentado la incidencia de hipertensión en esa población entre los 18 y 30 años de edad? Posiblemente. Claro, eso es función también de los recursos económicos, porque un joven de 25 años que tiene recursos puede ir al gimnasio, puede tener un entrenador, y lo hacen bastante bien. Si tienen un asesor, tienen un cardiólogo, tienen un internista adecuado que conoce la situación, digamos que puede funcionar bastante bien ese entrenamiento. Pero obviamente la mayoría de los jóvenes que están en ese entrenamiento, muchos lo hacen por la libre, muchos lo hacen por su cuenta, levantan pesas, aumentan de repente, su masa muscular aumenta inadecuadamente, no tienen para ir al cardiólogo a cada momento, y entonces obviamente yo creo que sí. Yo creo que eso seguirá aumentando y que esa población se irá convirtiendo en blanco, como proyectores de enfermedad cardiovascular desde los 25 a 30 años, cosa que no hace 40 años no se veía. A los 25 años era una rareza enorme de que un muchacho de 25 años tuviera hipertensión arterial. La dieta, hoy se consume mucha sal en República Dominicana, y el consumo de sal está en función directa para la presión. O sea, a veces una simple dieta baja de sal es capaz de bajar un 5% los niveles de presión alta. Ahora, la dieta del dominicano es salada. El dominicano le gusta la sal. Sí. El dominicano le gusta comer salada, y a veces también se inventa la empresa privada, se inventan sales especiales, que sí, sal del Himalaya, sal de un rincón por allí, de una cueva especial, y eso es mentira, de que eso es mejor. En conclusión es sal, ¿no? Eso no es sano de ninguna manera, por mucha pureza que le den a la sal. La sal puede ser pura de cierto punto de vista, pero sigue siendo sal. Claro. Por eso cuando uno observa una batería de análisis, siempre no se debe olvidar indicar electrólitos, indicar la sal, el sodio, el potasio, cloro, el magnesio, para saber si esa persona está comiendo exceso de sal, porque, y no solamente la juventud varón, que es la que más agresiva para crear músculo, para crear un cuerpo, sino también la mujer. Doctor, y una pregunta, escúcheme, porque como la población, ¿hay alguna forma de saber en un análisis de sangre si una persona consume mucha sal o poca sal? Digamos que una parte que podría ser de un 25 a 30%, los valores de concentración en la sangre pueden reflejar lo que está consumiendo. En ese caso sí se sabe o se sospecha. No siempre
no siempre sucede eso y uno tiene que preguntarle. Y la gente no lo esconde porque la gente cree que comer mucha sal es agradable porque es bueno. A veces no es salado completamente, salado, pero sí con suficiente sal para aumentar 2 o 3 milímetros la presión arterial, que es suficiente, que agregado al aumento de peso, agregado al estrés, porque si hay algo que tiene la juventud dominicana es el estrés permanente. No solamente la que es pudiente tiene estrés, pero el 60-70% de la gran población joven dominicana está llena de vicisitudes económicas, la tensión, la falta de empleo, qué hacen, qué van a hacer. De modo que es un problema complejo el problema. La hipertensión arterial es una enfermedad socioeconómica. Sí. Hay algunas que tienen que ver con un riñón enfermo. Por ejemplo, el paciente tiene la mitad de un riñón, nació con la mitad del riñón, y la otra mitad genera sustancias que elevan la presión. Eso sería una hipertensión genética, en cierto modo. Pero el problema no es ahí, el problema está en los factores diarios de vida que lleva el paciente joven que quiere hacer cosas y cada vez la supervivencia por la vida, por el estatus de vida, etcétera. Yo menciono tanto lo de la juventud porque esas personas, ese 10%, se va a convertir en 20% cuando lleguen a los 30, a los 40. Y ya cuando pasen de los 40 años, van a tener no 20 ni 30%, va a ser 40% de hipertensión o de factores predisponentes para sufrir de hipertensión. Y una parte, porque no todo el que tiene hipertensión sufre del corazón, pero se agregan otros factores relacionados con el problema de grasa, que hay poco control en el consumo de grasa, porque para comer bien tú tienes que ser rico, tú tienes que ser adinerado para pagarse un dietista, que muchas veces los dietistas, los grupos lo hacen bien, pero también ellos tienen sus intereses y orientan a veces al paciente por donde ellos les da la gana. Pero digamos que la vida moderna va mejorando la situación. Si usted tiene dinero, puede ir a un dietista especial, tratarse, comer, espinaca. Comer espinaca, solamente espinaca, usted tiene que tener dinero para comprar una espinaca adecuada. Y tan barata que le salía por consigue un pedazo de salchichón, ¿verdad? Con un pedazo de plátano. Profesor, 2 preguntitas que me inquietan bastante. Ustedes hicieron ese estudio, pero para que usted me la responda después de la pausa, claro está. Ustedes hicieron ese estudio con bastante precariedad. ¿Cómo estamos nosotros aquí en la República Dominicana en cuanto a investigación, en cuanto a estudios con estas enfermedades cardiovasculares? Y también si esto del colesterol alto o elevado, si papá y mamá tienen colesterol alto o elevado, si necesariamente los hijos pueden salir también con este mal congénito. Nos vamos a una pausa. Al regreso usted nos responde, por favor. Cundo, llévatelo.